Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires por la invitación a moderar esta novena sesión dedicada a el arte. La lectura de los divinos en los padres de la iglesia. Ah, el padre de la iglesia. Ahí está. Les pido que apaguen los micrófonos, por favor, los que lo tienen prendido. Apagar el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, les envío un saludo muy grande desde la Ciudad de México. Aquí es la 1:14 de la tarde y bueno, en Buenos Aires son las 4:15. Muchísimas gracias de nueva cuenta, sobre todo a Pablo Guzmán por invitarme a moderar esta novena sesión. Bueno, como ustedes saben, y ya les había comentado, está dedicada al arte, y en este sentido voy a tener el gusto, el honor de presentar las ponencias de Verónica Velasco, Rocío Relancio, Josefa Fernández y finalmente la conferencia de cierre de la doctora Adriana Martínez. Entonces vamos a comenzar con la intervención de Verónica Melina Velasco, que lleva por título La otra Trinidad, Eva, Lilith y María, tres arquetipos de mujer en la Edad Media, una comparación. Verónica Melina Velasco es estudiante de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con interés en cuestiones de género. Muchísimas gracias. Verónica, ¿estás lista para presentar tu Sí. ponencia? Perfecto. Muy bien. Ya comparto. Perfecto. A ver, ahí está. Quería comentarte, Mariano, ¿sí? Todavía no, pero estamos esperando que se vea. Mariano, si podemos estar pendientes, porque están construyendo aquí al lado de mi casa y de pronto hay bajones de luz. Entonces, sí me llego a desconectar para que pueda ingresar de lo más pronto posible a la sala. Esperemos que no pase. No pero te hagas problema, gracias. Adriana. Claro no hay drama. Estamos atentos, cualquier cosa, te esperamos, no te hagas problema. Perfecto. Muy bien. Pues una disculpa, Verónica, te escuchamos, ya se puede ver tu pantalla. Si la puedes presentar de manera completa, por favor. Sí. Te lo agradecería. Creo que es acá. A ver. Así es. Listo, muy bien. Mi compu anda un poco tilada, todavía no veo mi presentación. Bueno, aprovecho igual para agradecer a los organizadores por dejarme presentar aún siendo estudiante de grado. Es un honor para mí poder estar acá, en serio. Así que, bueno, ahí está, arrancamos. Para empezar, entonces, quiero hablar sobre lo que es un arquetipo, ¿no? O sea, si tomamos una de las definiciones de la Real Academia Española, un arquetipo sería una representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. Por lo tanto, en estas tres figuras podemos analizar distintos discursos, ya sean textuales, es decir, texto escrito, o representaciones visuales. Es por ello que vamos a analizar distintas imágenes en distintos momentos históricos y en distintos lugares geográficos en relación con algunos textos de los padres de la Iglesia. Retomando a Peter Burke, tenemos que tener en cuenta que no es que las imágenes y representaciones sean un reflejo exacto de la realidad, ni mucho menos, es decir, son algo histórico en sí mismas, y por lo tanto un valioso documento. Las tres figuras a analizar en el presente trabajo, en cuanto a sus representaciones plásticas, al igual que las fuentes escritas, nos proveen de mucha información acerca de cuáles eran las virtudes o qué se esperaba de las mujeres en el periodo comprendido desde la tardía antigüedad al siglo XIV, y de aquello que estaba prohibido o mal visto, atravesado en gran parte por la mirada cristiana. Si nos remitimos a la Biblia, la aparente desigualdad entre el hombre y la mujer podemos encontrarla en un comienzo en las conocidas epístolas de San Pablo, específicamente en Corintios capítulo 11, versículos del 3 al 10, donde plantea que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón para razón de la mujer, sino la mujer en razón del varón. He aquí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción. Entonces, en este pasaje se puede ver cómo el hombre es un reflejo de Dios, dejándole a la mujer un lugar de una menor jerarquía.
A su vez, luego de la expulsión del paraíso, tanto Adán como Eva tenían sus tareas demarcadas. Al hombre estaba destinado al trabajo en el campo y en cambio a la mujer estaban destinadas las tareas en el hogar. Por eso elegí esta imagen para traerles, que podemos encontrarla en el sarcófago de Junio Basso del siglo IV después de Cristo. Un sarcófago romano trabajado en mármol, por lo que sabemos que pertenecía a alguien que contaba con la capacidad económica para poder permitirlo, y una inscripción es la que justifica su pertenencia a Junio Basso, que ocupó el cargo de prefecto de Roma y falleció a los 42 años. Justamente se representan escenas bíblicas, y acá podemos ver a los padres primigenios, a Adán y a Eva, ¿no? enmarcados por lo que serían estas columnas, ¿no? Separados por un árbol en donde se enrosca la serpiente, y a los costados de cada uno aparecen las espigas relacionadas al trabajo en el campo, y al costado de Eva una oveja haciendo una clara relación con el trabajo de la lana. Esto nos da pie, entonces, esta imagen, para introducirnos en qué actividades eran propias de cada sexo en el Imperio Romano, o qué debía realizar, mejor dicho. Justamente, siguiendo a Manuel Vial Dumas, en la antigüedad tardía el matrimonio marcará, según el lugar y el derecho que analicemos, un momento, aunque no el único, de cese de la potestad paterna sobre los hijos, ¿no? Y por ello la adquisición por su parte de una mayor independencia jurídico-patrimonial. O sea, sabemos que en lo que era el Imperio Romano, la mujer era vista como imbecilitas sexus, es decir, como un sexo débil que no tenía una capacidad jurídica, ¿no? Esto va cambiando a lo largo del tiempo, pero sin embargo, la mujer seguía sometida a diversos mandatos sociales que eran asignados a su género. Por lo tanto, es interesante pensar cómo la tradición cristiana y romana se complementan, ¿no? Y cómo esto también se puede ver en las imágenes. Aún así, con esto dicho, siguiendo a Caiza María Filava, esto hace referencia al importante lugar que tenían las mujeres, ¿no? En donde ella analiza, ¿no? algunos casos en donde estas organizaban encuentros, ¿no? que como sabemos se producían en las domus de estos primeros cristianos, pero aún así los comportamientos que se esperaba que ellas tuvieran no tenían nada que ver con una liberación o reconocimiento de poder como lo podía llegar a tener un hombre dueño de casa o head of household, como lo menciona ella, ¿no? Entonces es interesante este ejemplo para pensar la presencia de esta demarcación de las tareas, ¿no? en relación a la religión cristiana recientemente aceptada en el imperio y las costumbres propiamente romanas respecto a las mujeres. Frías destaca que las actitudes patrísticas en los escritos medievales, también hacia las relaciones entre lo masculino y lo femenino, y hacia las mujeres en particular, se pueden ver de manera más clara y representativa en los comentarios sobre la creación, sobre la tentación y sobre la caída en el libro de Génesis. Y como consecuencia de este proceso exegético es crear un espacio literario, artístico y estético, en general para la interpretación. Así que esto por este lado, y voy a pasar a la figura de Eva. Más adelante en el tiempo, alrededor del siglo XI, el románico nos ofrece un claro ejemplo de la función pedagógica que podían llegar a tener las imágenes. La Orden de Cluny fue creada el 11 de septiembre del año 910, y tras la gran expansión realizada en el siglo X, la Orden continuó desarrollándose durante el siglo XI y la primera mitad del XII, y es gracias a ella que la expansión de lo que conocemos como arte románico se dio a través del Camino de Santiago. En el románico, muchas de las representaciones plásticas se centraron especialmente, aunque no exclusivamente, en las instituciones monásticas, y fue realizado en muchas ocasiones por y para los monjes. Justamente, la fémina encarna el peligro, o sea, es una vía al pecado. En los portales, tímpanos, capiteles, parteluces, jambas de las iglesias,
donde se reunían los fieles antes de entrar al templo, era un espacio excelente para desplegar toda una serie de imágenes que llevara a la reflexión y los conmoviera a mantener un buen comportamiento, y que incluso su fe se viera renovada. En el románico, justamente, la imagen de la mujer toma un sentido negativo, más bien como una clara advertencia. La mujer o Eva en la caída representa lo sensual, los sentidos, totalmente corruptibles, al contrario de lo que sería la razón masculina. No, justamente yo acá puse una cita de Pablo, de Timoteo, o sea, primera carta a Timoteo, versículos 12 al 15, ¿no? Donde, no la voy a leer toda, pero él dice, ¿no? Porque primero fue creado Adán y después Eva, y no fue Adán el que se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó en el pecado. Pero la mujer se salvará cumpliendo con sus deberes de madre, a condición de que persevere en la fe, el amor y la santidad. Justamente, Eva cayó por culpa de la debilidad de sus sentidos, si se quiere, de alguna forma, ¿no? Este fragmento de dintel, perteneciente al portal norte de la Catedral de San Lázaro de Autun y que actualmente se encuentra en el Museo Rolén, podemos ver a una Eva recostada sobre uno de sus costados, con su brazo flexionado, que acerca su mano para acariciar su rostro. Es interesante también mencionar que se han hecho relaciones entre la postura de Eva y la serpiente, por conocidos medievalistas. Por ejemplo, Reó la menciona como una Eva rampante, una mujer serpiente, y Duby que posee la sinuosidad de un reptil. Esta imagen era lo que los monjes se enfrentaban visualmente, ¿no? Una mujer de cabellera ondulante, de rebosante juventud, con un gesto pesado, mientras toma casi con desgano la manzana ofrecida por la serpiente. Y más allá de las relaciones que los autores establecen con la serpiente debido a la clara postura de Eva, las características mencionadas anteriormente apelan a los sentidos, aquellos a los que la mujer podía corromper, y que era considerada débil ante ellos, ya que Eva se arrastró a ella misma y a toda la humanidad debido a la tentación. Y en mi parecer es interesante pensar esas cuestiones en relación a esta imagen, ¿no? Bien. Ahora, siguiendo también con la cuestión del románico, ¿no? Que mencionaba antes, que tiene mucho de pedagógico, si se quiere, o como de llevar a la reflexión, es interesante la cantidad de monstruos que aparecen, y como muchos de estos monstruos son figuras femeninas, o híbridos, más que nada, ¿no? Como por ejemplo, yo esto no lo trabajé en el trabajo en sí, pero lo traje para mostrarlo igual, como las sirenas, ¿no? O las arpías también. Y en donde, por ejemplo, un conocido bestiario, el Fisiólogo, lo menciona como, ya sean sirenas o bueno, centauros, ¿no? Otro monstruo que menciona en el pasaje, representan a nuestros enemigos, dice el Fisiólogo, ¿no? Claramente relacionándolo con la idea de pecado. También es interesante cómo en lo que sería también la representación de la lujuria, es una figura femenina la que lo representa. Entonces, siguiendo con esta cuestión de la mujer monstruosa, yo tomé este ejemplo, el Salterio de Ramsay, de la Morgan Library, realizado en East Anglia o Londres, alrededor de 1300 o 1310, ¿no? En donde justamente podemos ver una escena de la creación, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo la serpiente, ¿no? Tiene un semblante muy similar al de Eva, ¿no? Con una cabellera rubia, larga, y también con unos atributos femeninos, ¿no? Y es interesante cómo con el pasar de los siglos, ya por ejemplo siglo XV, en los manuscritos muchas veces vamos a ver a la serpiente tomando características femeninas, siendo claramente un híbrido. Entonces, en relación a esto, ¿no? En relación a la mujer con la serpiente, yo me puse a investigar, a chusmear, sobre la figura de Lilith, que aparece como mencionada muchas veces, o se la menciona usualmente todo el tiempo en el internet, en todos lados, y yo quería como saber más sobre eso. Entonces, bueno, justamente Lilith o Lilitu tendría su origen
en la civilización sumerio-acadia, y aparece por primera vez en lo que sería la epopeya de Gilgamesh, donde se la conoce como espíritu o aliento, ¿no? O sea, esto nos vamos muy atrás en el tiempo, 2000 a.C., pero Lilith es referida como un demonio hembra que toma la forma de una serpiente y que habita en un sauce custodiado por la diosa Inanna en las riberas del Éufrates. Justamente, no voy a leer la cita por cuestiones de tiempo, pero en la tablilla 12, que es donde se la menciona de la epopeya, bueno, se menciona cómo Gilgamesh destruye su casa y la echa, ¿no? Pero justamente, ¿no? Me parece interesante como trazar un camino de esta antiquísima diosa, Lilith, que se termina transformando en una diosa nocturna, obviamente también con relacionada a lo demoníaco, ¿no? A la muerte de niños, y cómo es que llegó a influenciar la tradición hebrea. Y justamente durante su cautiverio en Babilonia, los hebreos adoptaron mucho de los mitos, creencias, tradiciones y leyendas sumerias, acadias y babilónicas, entre ellas la de Lilith, a quien eligieron como personificación de la maldad femenina. Y es muy interesante que tal vez muchos de ustedes vieron que circula mucho esa cuestión de Lilith como la primera mujer de Adán, Lilith, o sea, y yo pensaba, ¿no? ¿De dónde fue que salió esa cuestión? ¿No? Y encontré que desde la representación de la maldad femenina a la leyenda de la primera mujer de Adán hay un trecho. El origen de esta leyenda de Lilith tiene que ver con la interpretación rabínica del Génesis, específicamente de el Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Y entonces, este pasaje indicaría una situación de igualdad, ¿no? Porque ambos serían creados al mismo momento, a diferencia de Eva, que fue sacada de la costilla y que por lo tanto debía quedar sometida al hombre. Ahora bien, ¿quién es el que interpreta de esta forma el pasaje, ¿no? El texto por el cual se identifica a Lilith como la primera esposa de Adán proviene de un Midrash del siglo XII, definido por Gracie Patay como nombre genérico del principal ejemplo de literatura rabínica que adopta la forma de exposiciones exegéticas agregadas a los versículos bíblicos. Los Midrashim fueron escritos y recopilados desde el siglo II hasta el siglo XII aproximadamente. Algo para ver en un futuro sería interesante tal vez el impacto de este escrito, ¿no? Porque es algo que circula mucho hoy, o sea, esa cuestión de la leyenda, ¿no? Como la primera mujer de Adán. Pero bueno, sabemos que esa Lilith que en ese Midrashim que escapa y huye y se mezcla con los demonios, aparece también en otro texto, que es el libro del Zohar, que es un texto de suma importancia en la tradición de la cábala judía, en donde es muy interesante cómo se la describe a Lilith también como demonio femenino. No, y dicen, no voy a leer toda la cita, pero dice, ella se llena de adornos como una abominable prostituta, tiene el cabello largo, rojo como un lirio, la cara blanca y rosada, 6 pendientes le cuelgan de las orejas, está embellecida con cosméticos, tiene la lengua aguda como espada y sus palabras son suaves como el aceite, labios hermosos, rojos como lirios, ¿no? Claramente todas características sensuales, ¿no? Y es interesante ver entonces esta asociación entre lo sensual, lo monstruoso, el pecado y la caída, ¿no? Y cómo esto aparece en las imágenes. Y bueno, por último, sería María, que sería la nueva Eva, ¿no? Porque ella es la que encarna las virtudes de la mujer, esperadas culturalmente, o sea, por los cristianos. Es todo lo opuesto, justamente por su obediencia, ¿no? Al Señor. Sin embargo, como sabemos, al inicio del cristianismo esto no fue así. Recién en el siglo V, en el concilio de Éfeso del año 437, es que se decidió que María era la madre de Dios, María como Theotokos. Sin embargo, los debates respecto a su figura continuaron por mucho tiempo, y habrá que esperar
hasta, por ejemplo, ¿no? Hasta el siglo VII, concretamente al año 649, cuando se establezca la virginidad perpetua de María como un dogma de la Iglesia. Pero, sin embargo, yo acá traje un fragmento de San Agustín de Hipona, en donde en la Santa Virginidad, capítulo 2, hace una comparación entre María y la Iglesia, ¿no? Planteando que la Iglesia es virgen y es madre como ella. Entonces es interesante cómo con el pasar del tiempo la figura de María va tomando cada vez más importancia hasta llegar a tener incluso un lugar central. Entonces, si existen estos paralelismos de María como iglesia y como madre virginal, la cual tiene por único esposo a Cristo, veremos a continuación cómo ya en la Baja Edad Media comenzará a desarrollarse una iconografía que la muestra en una situación de mayor jerarquía, ya que María es la restauradora, no solo de la humanidad, sino de Eva, o sea, quien causó la caída. El primero que establece esta relación entre Eva y María es Justino en su diálogo con Trifón, del siglo II. Obviamente no voy a poder citarlo por cuestión de tiempo, pero me pareció importante mencionarlo. En esta cuestión de la importancia de la Virgen María, la figura de Bernardo de Claraval es muy importante, ya que si bien sus escritos no son numerosos, nos hablan de una devoción profunda y una gran esperanza de María como intercesora al final de los tiempos. Iria Blanco Bray plantea a San Bernardo, ¿no?, el lenguaje que utiliza él, como por ejemplo el lenguaje jurídico y feudal del momento, como reconciliarnos, recomendarnos, representarnos, mediadora, abogada. Y a su vez el abad retoma el ya antiguo paralelismo entre Adán Cristo y Eva y María. Esto se relaciona con el ejemplo, con la última imagen que usé, ya que en el siglo XIII, en lo que se denomina como arte gótico, hay un cambio, ¿no?, en cómo se piensa, en cómo se representa a la Virgen. Lajos plantea que de algún modo el protagonismo de María en la práctica artística a partir del año 1200 refleja esa nueva consideración. Numerosos programas iconográficos se le dedican, nuevas y modernas iconografías desarrollan sus últimos días y el triunfo de la madre. Surge una literatura que celebra su figura, concretándose plásticamente en la coronación de María por Cristo, cuya plantilla paradigmática se inaugura en Senlis en 1170. Justamente, en lo que sería el gablete de la Catedral de Reims, en Francia, encontramos a Cristo y a María flanqueados por ángeles, ¿no?, con su hijo sentado a la par de ella, coronándola. Y ella representa las virtudes correspondientes al arquetipo de mujer santa, casta, pura y humilde. Todas las mujeres, desde laicas a monjas, deberían de seguir este modelo, ¿no?, en ese momento, y ahora su dignidad y esta figura está a la vista de todos, aquellos que decidan observarla, en la fachada de la catedral. O sea que hay un cambio desde lo que veníamos viendo. O sea, si bien eran otras figuras, la mujer pasó de tener un lugar muy negativo a tener un lugar central y muy positivo en el caso de María. Entonces, para concluir, en este breve recorrido sobre las figuras de Eva, la mujer monstruosa, y María, me propuse hacer una exposición que dé cuenta de la relación entre imágenes, textos e ideas en cuanto a cómo las producciones de algunos padres de la Iglesia, ¿no?, y algunos grandes teólogos como Claraval, inciden en la construcción de lo femenino, o sea, lo que corresponde y no corresponde conductualmente, y qué se piensa acerca de lo que la figura de la fémina representa a través de los siglos, desde ejemplos tomados del cristianismo primitivo al siglo XIV, y desde lo monstruoso a lo santo en las representaciones. Así que, bueno, eso sería todo, y llegué justo con el tiempo. Espero se haya entendido. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Vamos a dar paso a la intervención de nuestra siguiente ponente, que es Rocío Belén Relancio.
La ponencia lleva por título La representación femenina en las miniaturas del Salterio Dorado de Múnich. Rocío Belén Relancio es estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es mediadora y divulgadora cultural. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Estás lista para presentar tu Hola. intervención? Sí, ¿cómo están? A ver si puedo compartir. Perfecto, aquí te decimos si todo va bien. ¿Se está viendo? Sí, te recomendamos que exactamente, vista de pantalla completa. A ver ahí si está todo bien. Excelente. Bueno, también, igual que Vero, quiero agradecer por permitirme participar, también siendo estudiante. Y bueno, un honor compartir con gente que sepa tanto. Si les parece, ya voy arrancando. En los textos del siglo XII, las mujeres de la nobleza aparecieron tanto como un sujeto activo como objeto pasivo en configuraciones complejas, persiguiendo ambiciones políticas como religiosas, esposas piadosas, madres e hijas. Estas perspectivas dependían del género, fecha de composición y el contexto de entrada del personaje femenino en la narrativa, y se encontraban ligadas al ciclo de vida femenino y el control sobre la descendencia de los esposos y la herencia de los hijos. ¿Pero qué sucedía en el caso de las imágenes? Nos adentraremos en el caso del Salterio Dorado, un libro de devoción privada del primer cuarto del siglo XIII, perteneciente en la actualidad a la Biblioteca Estatal de Baviera, para analizar las formas de representación femeninas en las iluminaciones del período. El libro fue producido probablemente en un taller de Oxford, para ser obsequiado a Margarita de Briouze, una noble anglo-galesa, como regalo de bodas en su unión con Walter de Lacy, miembro de la nobleza normanda. Es decir, que nos encontramos ante un encargo privado de la alta sociedad perteneciente a una mujer. Entonces, estos datos sobre su procedencia nos explican la gran riqueza y la inusual cantidad de personajes femeninos que aparecen en los folios del códice. Realizaremos el análisis del caso intentando dar respuesta a las siguientes preguntas, que funcionan de disparador a la hora de pensar la representación femenina. Por un lado, ¿quiénes son las mujeres representadas en el libro? ¿Con qué frecuencia aparecen? ¿Qué rol cumplen estas mujeres? ¿Y cómo se representan? Por motivos de tiempo voy a dejar afuera una serie de estadísticas que hice sobre la cantidad de mujeres y los distintos roles representados, pero vamos a pasar directo al análisis. Encontramos que la elección de los episodios responde a una intención didáctica moralizante en la que cada personaje femenino cumple un rol modélico. Un análisis iconográfico nos permite establecer una división entre figuras arquetípicas positivas y negativas. Es decir, cada uno de estos personajes representa un modelo de virtud o de vicio al que la propietaria del libro debía aspirar o rechazar. Eileen Power sostiene que tanto la Iglesia como la aristocracia eran agentes formadores de opinión en la Edad Media, por lo tanto fueron quienes establecieron los cánones que determinarían el estatus público de la mujer. Desde tiempos remotos del cristianismo, a las mujeres se le asignaron roles, que las definieron en relación a sus padres, esposos e hijos. De esta forma, se pautaron patrones de conducta que debían ser seguidos para ser una buena cristiana y, en última instancia, alcanzar la salvación. No es casual que los personajes femeninos que responden a arquetipos positivos representados en el Salterio puedan clasificarse, siguiendo las ideas propuestas por los padres de la Iglesia, en vírgenes, madres y viudas, mientras que quienes responden a arquetipos negativos se presentan en términos de castigo o conversión. A continuación vamos a analizar cada una de estas categorías centrándonos en algunas imágenes que condensan y ejemplifican de mejor forma cada uno de estos roles, para tratar de ver cómo se ajustan estas imágenes a las definiciones propuestas por los padres y además al texto bíblico. Empezamos con las vírgenes. En el Nuevo Testamento la virginidad se configuró como uno de los valores más importantes relacionados a las mujeres, el mayor ideal de virtud en la Edad Media. Era tal la importancia de la virginidad y en consecuencia la vida consagrada a Dios, que es posible encontrar como en reiteradas oportunidades en fragmentos bíblicos se la prioriza el matrimonio. Por citar el ejemplo más contundente, nos referiremos a la primera epístola de los Corintios, donde en el capítulo 7, Pablo expone la doctrina sobre el matrimonio, en la que afirma: de igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu.
mientras que la casada se preocupa de cosas del mundo y de agradar a su esposo, y en la que concluye: así pues, el que se casa con la joven que mantenía virgen obra bien, y el que no se casa obra mejor. Cipriano de Cartago escribe en el siglo III que la virgen es la flor brotada del pimpollo de la iglesia, brillo y ornamento de la gracia espiritual, lozano fruto, obra acabada e incorrupta, digna de elogios y honor, imagen de Dios que reproduce su santidad, la porción más ilustre del rebaño de Cristo. En ambos pasajes podemos notar la importancia adjudicada a la virginidad, que hasta llega a ser preferida al matrimonio porque permite mantener la incorruptibilidad y la santidad del cuerpo como del espíritu. En el caso del salterio, es interesante pensar cómo actúa la noción de virginidad, porque si bien era un obsequio de bodas, la castidad, que es la virtud por excelencia de las vírgenes, debía permanecer incluso en el matrimonio. Podemos ver entonces cómo se produce un desplazamiento de un modelo que se ve imposible de ser cumplido rigurosamente, a la principal característica que lo define, proponiendo entonces que incluso dentro del matrimonio, la mujer ha de comportarse como una virgen, es decir, ser casta. Esta idea además tenía aplicaciones prácticas que garantizaban, por ejemplo, el control sobre la descendencia de los esposos y, en consecuencia, el control sobre la herencia y sobre posibles hijos ilegítimos. Analizaremos entonces esta miniatura correspondiente al registro inferior del folio 11 verso, que ilustra la destrucción de Sodoma perteneciente al capítulo 19 del Génesis. El episodio nos cuenta la destrucción de la ciudad, luego que sus habitantes intenten abusar de dos ángeles que son huéspedes de Lot. Para evitarlo, Lot ofrece a sus hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que quieran, dejando a los ángeles en paz. Tras la negativa, los ángeles permiten la huida de Lot y su familia antes de la destrucción, con la condición de que no miren hacia atrás. El grupo escapa, pero su mujer, no sé si se ve el cursor, mira hacia atrás desobedeciendo la indicación de los ángeles y queda convertida en una estatua de sal. Lot y sus hijas logran escapar y se retiran a vivir en una cueva. El capítulo finaliza narrando el origen incestuoso de dos pueblos odiados por los israelitas, los moabitas y los amonitas, producto del embarazo de ambas hijas mientras su padre dormía. En la imagen se nos muestra el instante exacto en que el grupo escapa de la ciudad. Es destacable la elección de este momento, ya que las mujeres todavía permanecen vírgenes, y no se produjo aún el pecado que va a condenar a sus descendientes. Es un momento en que por su virtud todo el grupo es salvado. Si en el relato original de origen judío la virginidad no es destacada más como un valor que Lot está dispuesto a entregar para evitar el abuso de sus huéspedes, podríamos pensar que la elección de este instante para ser representado se relaciona a una forma de ver el episodio atravesado por la moral cristiana, en la que la virginidad sí es una virtud y por eso las hace meritorias de la salvación. Por otro lado, en la miniatura se representa tanto la huida de la ciudad como el castigo a quienes quedaron dentro. Entonces nos resulta interesante pensar cómo esta imagen se inserta en la dicotomía castigo-salvación que está presente todo el salterio, y en este caso particular, los personajes salvados tienen virtudes opuestas a los vicios por los que son condenados los sodomitas. La castidad de las mujeres frente a la lujuria, la hospitalidad de Lot por el desamparo ante los forasteros de los ciudadanos. Podemos ver entonces en esta sola imagen cómo operan elementos que habíamos mencionado con anterioridad. Por un lado, la representación de las mujeres, siempre en relación a un hombre, tanto las hijas como la esposa en relación a Lot. Por otro lado, la relación entre la virtud y la salvación, y la virginidad como una característica digna de ser salvada. Y por último, la utilización de esta imagen como medio para transmitir un mensaje que sume todos los elementos mencionados. Vamos a pasar ahora a las madres, que como ya habíamos adelantado anteriormente, los roles femeninos se definían en relación con los hombres. En el caso de las madres, no solo en relación a sus hijos, sino también a sus esposos. Es este arquetipo al que mejor se le definieron sus características. San Agustín describe a la buena madre en sus Confesiones 9, 19, 22. Y cito: pero ella sabía no oponerse a su marido enfurecido, no solo de hecho, sino ni siquiera de palabra. Había sido esposa de un solo hombre, había devuelto a sus padres la obligación recíproca, había dirigido su casa piadosamente y tenía la prueba en sus buenas obras. Habría nutrido a sus hijos, pariéndolo tantas veces cuantas percibía que se desviaban de Dios. Los modelos maternos pertenecientes al salterio cumplen con una o con varias de las características mencionadas por el eclesiástico
y cada una de las historias ayuda a completar una faceta de este patrón materno que se configuran todas en el modelo máximo que representa a la Virgen María. Analizaremos en este caso la representación de Rebeca, perteneciente al folio 12 verso, en el que el episodio representado es parte del Génesis 27 y narra el robo de la bendición de Isaac entre sus hijos. Estando Isaac ciego en su lecho de muerte, manda a su hijo mayor Esaú a cazar y prepararle un guiso con la intención de comerlo y darle así su bendición. Rebeca, esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob, escucha las intenciones de su esposo y ayuda a su hijo menor Jacob a suplantar a su hermano. Isaac toma a Jacob por Esaú y le da su bendición, logrando que el segundo quede bajo las órdenes del primero. En este capítulo del Antiguo Testamento, el personaje de Rebeca se ve envuelta en un engaño hacia su marido. Sin embargo, revisando pasajes anteriores al representado, puede relacionarse con el mandato de la mujer de mantener a los hijos en el camino de Dios. En el episodio 25 del Génesis se nos representa la causa del engaño, y es que tras su embarazo concedido por Yahvé, ya que Rebeca era estéril, Dios le anuncia sobre sus hijos, que uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Podemos pensar entonces que la madre está haciendo, en el episodio representado, no es ya engañar a su marido, sino cumplir con la voluntad de Dios. En el códice Rebeca se representa en dos momentos, en el rol de virgen en una miniatura anterior y en su rol materno, que es la miniatura que les estoy mostrando. Ambas imágenes funcionan en conjunto, en tanto que ilustran momentos particulares de la historia en los que sus valores son resaltados. Entonces, su rol piadoso como madre, que la lleva a cumplir la voluntad divina en relación al destino de sus hijos, se conjuga con otros elementos mencionados en fragmentos anteriores que pueden verse replicados en la caracterización de San Agustín de la Buena Madre: su virginidad previa al matrimonio, su cumplimiento con la casa paterna y su entrega a Dios. En este momento no voy a analizar el rol de la Virgen María por cuestiones de tiempo, así que vamos a pasar a las viudas. Como es el caso de las vírgenes, el elemento predominante en la caracterización de la viudez es la castidad. Tertuliano es quien es más claro en la caracterización, escribiendo: te ordeno así pues que guardes cuanta continencia puedas, y después de mi muerte renuncies al matrimonio. No creas que por mi parte puedo encontrar más interés que el tuyo. Por lo demás, los cristianos que hayan dejado este mundo en el día de la resurrección prometido no restaurarán ninguna antigua alianza, transportados sin duda a la cualidad y santidad de los ángeles. Así pues, no experimentarás ninguna preocupación que venga del celo de la carne. También en el ya citado capítulo 7 de la primera epístola de los Corintios, Pablo dicta con respecto a las viudas: la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si muere queda libre de casarse con quien desee, siempre que sea en un matrimonio cristiano. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo. Y otra mención interesante con respecto a la viuda femenina dentro del Nuevo Testamento se encuentra en la primera epístola a Timoteo, en la que dice: la verdadera viuda es la que se queda sola, habiendo puesto en Dios su esperanza, y se dedica día y noche a la oración y a las súplicas. En cambio, la que quiere pasarlo bien, aunque viva, está muerta, y se ordena: no inscribas entre las viudas más que a quien ya pasó los 60 años, casada una sola vez y recomendada por sus buenas obras. Si educó a sus hijos de hospitalidad y sirvió humildemente a los santos y socorrió a quienes sufren. En pocas palabras, que se haya dedicado a hacer el bien. Podemos pensar en la inclusión de las viudas dentro de los roles modélicos, considerando la viudez como una contracara del matrimonio. Su gran importancia dentro del salterio funcionaría como un mandamiento en caso de ocurrir el deceso del esposo. En el salterio aparecen solo 4 viudas, pero la importancia que se les da a sus historias es considerable, ya que ocupan varios folios y se desarrollan en detalle, a diferencia de los pasajes anteriores que ocupaban solo una escena. Nos detendremos en la historia de Judith, una viuda modelo, que luego de 3 años y medio de viudez se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos los sábados y otras festividades de Israel, y procuraba agradar a Dios en todo. Su historia es representada minuciosamente a partir de un gran despliegue narrativo, en este caso solo voy a poner un fragmento, y nos habla de una mujer que deposita la confianza en el pueblo de Dios y que se convierte en voluntaria para llevar a cabo
una hazaña que los liberará del yugo de los opresores. Para lograr su cometido, Judith utilizó sus encantos de mujer, que sedujeron a Holofernes, general del ejército que asediaba a su pueblo, pero logrando mantener su castidad. Fue la lujuria de Holofernes lo que lo dejó expuesto a su fin, y encontramos la confirmación de este hecho en las palabras de Judith que dice: «Viva el Señor que me protegió en mi empresa. Mi cara no encantó a ese hombre sino para perderlo, ya que no pecó conmigo, ni me manchó ni me deshonró». Bueno, como les decía, a diferencia de las imágenes analizadas hasta este momento, la historia de Judith se encuentra en un grupo de imágenes formalmente diferente, que encontramos en vez de una miniatura dividida en 2 registros, vemos la división en 6 cuadros, en donde se representa una sucesión de escenas que narran toda la historia. Esta estructura permite un mayor desarrollo, entonces podemos intuir una intención de describir la acción con más detalle. Para representar toda la historia se utilizan 2 folios en los que no se limita a contar la hazaña de Judith, que es el momento donde se representa en estas imágenes que estoy señalando en los 4 recuadros de arriba, sino que incluye todo el libro, desde las campañas de Nabucodonosor y el sitio de Betulia hasta la muerte de Judith, que vemos aquí al final. Dentro del despliegue de las escenas es rescatable el interés que puede observarse en la representación de cierta gestualidad, como vemos en el detalle, principalmente en las figuras de Judith y su sirvienta. Y ahora vamos a pasar a las malas mujeres, donde vemos un cambio de paradigma. Habiendo abordado el gran despliegue de arquetipos femeninos positivos dentro del libro, nos detendremos brevemente en el caso de los arquetipos negativos. Como ya hemos mencionado, es posible establecer una clasificación de roles negativos teniendo en cuenta el destino que les espera a estas figuras, luego de cometer sus acciones. Por un lado, nos encontramos con un grupo de mujeres que serán condenadas por sus pecados, y por el otro, mujeres que se convertirán luego de sus malas acciones. En todos los casos, el resultado de las acciones se encuentra representado en las imágenes, ya sea como parte de una secuencia narrativa, o escenificando el momento exacto del castigo que se concreta. Los pecados perpetuados por las mujeres son la desobediencia, la promiscuidad, la falta de fe o la pertenencia a grupos paganos. Es interesante observar la división de estos personajes entre castigadas y conversas, que coincide con la pertenencia de estas mujeres al Antiguo o Nuevo Testamento. Dentro de las condenadas, que están relacionadas al Antiguo Testamento, encontramos a Eva, Basti, Micol y una prostituta moabita, de quien se desconoce el nombre. Mientras que dentro de las figuras conversas, pertenecientes todas a relatos agrupados en el Nuevo Testamento, se encuentran una mujer pecadora, la samaritana, una mujer cananea y una mujer adúltera. De ninguna de ellas se referencia el nombre, pero todas se encuentran dentro del ciclo de relatos sobre los milagros de Cristo. Tanto en el caso de Eva como en el de Basti, en este momento tenemos el caso de Eva, el pecado cometido es la desobediencia. En el primer caso, la desobediencia a Dios tomando el fruto prohibido, y en el segundo, la desobediencia al esposo negándose a asistir a su presencia. Al mismo tiempo, en ambos casos, el castigo correspondiente es la expulsión. Por otro lado, descubrimos los casos de mujeres cuyos pecados fueron perdonados, tras convertirse luego de un encuentro con Jesús. Quizá la escena más representativa de esta temática es la representada en el folio 72 verso, que se narra en el Evangelio de Juan, en la que es llevada ante Jesús una mujer adúltera y ante la insistencia del pueblo en condenarla, Cristo les replica: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Frente a la falta de condena del pueblo, Cristo le dice: yo tampoco te condeno. Podemos pensar entonces en un segundo mensaje que se intenta transmitir a partir de estas imágenes, que tiene que ver con la idea de perdón promulgada por la Iglesia. Encontramos en esta oposición entre castigadas y conversas un reflejo de la oposición entre la antigua ley propuesta por el judaísmo y la nueva ley emanada de Cristo, en la que Jesús es el perdón y en la que a partir del arrepentimiento y la conversión se encuentra un camino a la salvación. Vamos a concluir entonces, y finalmente las anotaciones marginales y ciertas referencias nos permiten inferir que la dueña del Salterio conocía el contenido de las historias o se encontraba capacitada para acudir a un apoyo textual que le diera la mayor profundidad de entendimiento en las imágenes. Podemos pensar entonces que, ya que se trataba de un encargo relacionado a una boda,
los aspectos de virginidad y castidad, maternidad y viudez, son elementos relacionados en distintas medidas al matrimonio, funcionando en el contexto del libro como una especie de guía, propiciando los modelos de acción en las diferentes situaciones en las que pudiera encontrarse su usuaria. Y si bien todas las imágenes que aparecen en el Salterio surgen de ideas que imperaban y estaban naturalizadas en la sociedad contemporánea de su producción, no se trataría de imágenes generadas espontáneamente, sino que estarían pensadas para generar modelos específicos de conducta y formas de actuar. La cotidianidad de la sociedad y las ideas generadas por grupos de poder se modifican y se retroalimentan, volcándose en producciones devocionales como El Salterio Dorado de Múnich. Bueno, creo que cumplí el tiempo. Así es. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, al final de la mesa vamos a tratar de recopilar un poco las ideas más importantes de cada ponencia para incentivar con ello a que quienes nos están escuchando puedan formular sus preguntas. Vamos a dar paso a la tercera intervención a cargo de Josefa Fernández Zamudio, quien es profesora del área de latín del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia, España. Y bien, su ponencia se titula Heroínas cristianas, heroínas míticas en Claribel Alegría. Muchísimas gracias, Josefa, por acompañarnos esta tarde. Quiero preguntarte si estás lista para compartir tu ponencia. Sí, vamos a ello. Muy bien. Y bueno, si os parece, no voy a decir breve, pero sí, bueno, un poquito dinámica, porque además algunas de las ideas que yo tenía se han ido diciendo, así que me voy a aprovechar de esa circunstancia también en atención, bueno, pues a la última ponencia, que es muy interesante, y al cansancio que me consta que todos tenemos a estas horas. Te lo agradecemos mucho. Nada. Bueno, quería agradecer a todos primero a ti, Adriana, y por supuesto a todos los que en estos meses habéis ido organizando estas jornadas, y sobre todo a los ponentes, porque no he podido estar en todas. Hablo desde España, entonces a veces los horarios no son muy compatibles, pero las que he podido estar esta tarde, sobre todo, que sí he hecho ahí la maratón, me han resultado muy, muy agradables y muy interesantes. Yo creo que además voy a completar un poco lo que se ha ido diciendo, porque como bien ven, voy a llegar a una autora que escribe, que es casi contemporánea nuestra, que falleció en el 2018. Bueno, como ven, tuvo una vida amplia, pero vamos a recoger cuál es su visión de lo que yo he llamado las heroínas cristianas, que ahora hablaremos un poco, porque claro, alguna denominación tenía que hacer y quizá no sea muy exacta, y de cómo las recoge en su poesía Claribel Alegría. Ella es nicaragüense salvadoreña, tenía la doble nacionalidad y también tuvo un importante vínculo con Mallorca, y digo esto último porque allí fue vecina de Robert Graves, reputado escritor y también estudioso de la mitología, y parece que con él tenían conversaciones muy interesantes, no solo acerca de la mitología grecolatina, sino también acerca de cómo hay una serie de referentes culturales desde la cultura cristiana que ella hace equivalentes a esos referentes mitológicos. Ella tiene un libro que se llama Mitos y Delitos, y algunos de los poemas que voy a comentar son de ese libro, y de alguna manera pone al mismo nivel
las heroínas que son propias de la mitología grecolatina, pues, piensen Penélope, con estas mujeres a las que otorga voz, que son estas 5 mujeres que tienen aquí representadas. Simplemente les voy a hablar del texto en el que cada una de ellas se pronuncia, porque lo que hace Claribel Alegría es utilizar el monólogo dramático lírico, esto es, que menos en uno de los casos siempre son ellas, es María Magdalena, es Dalila, es Judith, quienes hablan en primera persona y cuentan su historia. Como me ha quedado claro en este tiempo que no hace falta dar referencias de quiénes son estas mujeres, y además justo en esta mesa se ha dado sobre alguna de ellas de forma muy contundente y muy documentada, voy a ahorrar eso y voy a pasar simplemente a los textos. Como pueden ver aquí, María Magdalena lo que expresa es que ella es muy generosa, y es tan generosa que ella podría haber conseguido de Cristo, pero decide no hacerlo. Por eso, según Claribel Alegría, dice María Magdalena: pude haberte hechizado y no lo hice, me frenó tu mirada, tu renuncia. De manera que esa María Magdalena que se identificaba con la prostituta y demás, lo que expresa en este poema es un deseo de un respeto absoluto hacia Cristo. De otra manera, también la historia de Dalila sufre una relectura por la que Dalila consigue su objetivo gracias precisamente a esa condición femenina. Leo: pero fui yo la vencedora. Por ser mujer creíste que era débil, indefensa, sumisa, y caíste en la trampa de mi astucia. De esa manera, estas mujeres, como van a ir viendo, van consiguiendo una cierta fuerza, van consiguiendo demostrar que esa fuerza radica quizás no en la fuerza física, pero sí en una astucia que es la que les permite presentarse como aquí, como vencedoras. Algo así sucede también con Judith, que se presenta, pues eso, como adalid de su pueblo: me transformó mi pueblo en instrumento y se vengó de ti. También tenemos a Lilith, que parece que lo hubiéramos hecho a propósito. Lilith, en este caso, en vez de hablar en primera persona, es la autora o el yo poético de la autora el que se dirige a ese personaje, a esa Lilith, y también hace una relectura de esa tradición tan interesante que acabamos de ver. Por eso dice: dejaste el paraíso para crear tu estirpe. Nunca quisiste ser la mujer sometida del aburrido Adán. De esta manera, esa lectura de Lilith como demoníaca y demás se cambia en la idea de que Lilith lo que se reivindica su personalidad y demás. Y por último, Claribel Alegría habla también de Salomé. Y Salomé también, como en los otros casos, excepto en el de Lilith, habla en primera persona y dice así, ya con la cabeza de Juan Bautista presente. Dice: no me abandones nunca, perdóname, te amo. ¿Qué
¿qué hay de común, ¿no?, en todas estas lecturas? Bueno, primero, se le da voz a las mujeres. Hoy también hemos hablado de si incluso cuando se cuentan las historias de las mujeres y el punto de vista es el de los hombres, si tienen derecho a hablar de qué siente la madre, ¿no?, de qué sentía Sara y demás. Ella consigue dar este punto de vista femenino que aquí he traído en estos ejemplos, pero que es relevante a lo largo de su poesía, la idea de que hay que otorgar voz a las mujeres para que ellas puedan contarle historias desde su punto de vista. Por eso aquí no he podido traer los textos, pero todos los poemas empiezan contando esa tradición que se dice sobre cada una de ellas y luego ya desarrollan este tipo de relecturas o reivindicaciones. Para eso uso esta forma particular, ¿no? La idea de darles a ella la voz hace que Claribel Alegría pues, se oculta detrás de todas estas mujeres, de esa manera expresa una serie de pensamientos y sentimientos que ellas tendrían, y con eso lo que consigue es pues, lo que los estudiosos, lo que desde Eliot se llama el correlato objetivo, que es la idea de que la poesía consigue, mediante una descripción de algo, que tengamos un alejamiento inicial y luego podamos conectar de alguna manera de una manera mucho más efectiva con esos personajes. O sea que la idea es que al ocultarse tras estas máscaras de estas mujeres, logra expresar una serie de reivindicaciones que serían universales, de manera que las historias de estas mujeres se convertirían en paradigmas. De esta manera que consigue que hay una lectura más humana, más personal, que se dirige más hacia los sentimientos, hacia lo que cada una de ellas siente o lo que cada una de ellas reprocha a esa tradición, y con eso se convierten en mujeres universales que pueden dar una enseñanza también hoy, ¿no? que llega hasta hoy. Y luego también establece una especie, ¿no?, de sororidad femenina, de ese vínculo que ella siente con todas las mujeres, que tiene que ver con esa idea de todas las mujeres somos la Virgen María, todas las mujeres somos Eva y todo eso. Con eso que se consigue, pues se consigue como otro espacio, que en este caso es un espacio poético, pero al igual que las representaciones artísticas que hemos visto nos permiten un espacio donde comprender estas historias desde diferentes puntos de vista, como bien han expresado mis compañeras, también estas representaciones que son poéticas, sin dejar de ser poéticas, sin que el objetivo final sea hacer poesía, etcétera, etcétera, también permiten un espacio de comprensión de estas tradiciones que tienen una larga historia, como bien hemos visto, y también de cómo desde nuestro mundo contemporáneo podemos establecer esos vínculos con estas mujeres, bueno, que hemos visto a lo largo del Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme participar y bueno, quedo a vuestra disposición. Quería decir también que me pasa un poco como Adriana, pero que tengo aquí una tormenta que parece que, no sé, que se va a acabar el mundo. Lo digo también por si desaparezco, ya sabéis que es por eso, que no es por falta de interés. Muchísimas gracias, Josefa.
por tu intervención. En general, muchísimas gracias a las ponentes. Quisiera recapitular brevemente la intervención de cada una de ustedes con el fin de propiciar la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, Verónica, por una parte, nos presentó una relación entre imágenes y textos y la manera en cómo las producciones de los padres de la Iglesia modificaron la construcción de lo femenino. Nos presenta a Eva como origen de la caída y la consecuente encarnación de las debilidades asociadas al pecado con lo femenino. Y bueno, nos ofrece también la construcción de la figura de Lilith como mujer demonio, sustentada en mitos del cercano oriente como las arpías, las sirenas y relatos que se abreviarán en el arte románico. Y finalmente nos presenta a la Virgen María como la nueva Eva, y bueno, que con este afán de interceder por la humanidad en pos de la redención. Por otro lado, Rocío nos presentó una ponencia sobre el Salterio Dorado de Múnich, en la que de manera muy interesante nos plantea la antítesis, la oposición entre vicios y virtudes, aspectos positivos presentes en vírgenes, madres y viudas, y bueno, los aspectos de las malas mujeres que enarbolan el arrepentimiento y la conversión. Rocío nos habló de la virginidad como la virtud más importante en el medioevo, concretamente nos ofreció una visión en San Pablo, y bueno, obviamente el Salterio Dorado como un regalo de bodas que también tiene que ver con esta virtud de la virginidad, el modelo de madre en San Agustín, que nos interesa muchísimo a todos, y bueno, las viudas, efectivamente, que enarbolan la virtud de la castidad, y bueno, las malas mujeres como Eva, Micol, Lilith, Basti, una prostituta también en el Salterio de Múnich, etc. Por otra parte, bueno, pues Josefa nos ofreció a este gran personaje, ¿no? A Claribel Alegría, y bueno, su libro, uno de sus libros más conocidos, Mitos y Delitos, y el gran trabajo que hace Claribel para situar a estos personajes al margen, convirtiéndolas en vencedoras y en protagonistas, cuestión que en sus relatos originales no poseen, ¿no? Este estatuto. Y bueno, este paralelismo arquetípico entre los personajes bíblicos femeninos y las heroínas de la tradición grecolatina también es muy interesante, la reivindicación de estos personajes. Entonces quisiera, mediante este breve recorrido, incentivar las preguntas de los asistentes. Entonces estoy pendiente de quienes quieran intervenir. Tomen la palabra quienes están conectados en Zoom libremente. Entonces, o para romper el hielo quieren que abra mis preguntas y comentarios. Mariano levanta la mano. Perfecto, a ver Mariano, por favor. Me tocó romper el hielo. Está muy bien. A ver, sobre todo las dos primeras ponencias, todas me gustaron mucho, no tuve tiempo de agradecerles, pero las dos primeras, que espero que no lo tomen como adultocentrismo, me parece que sería muy interesante la lectura de los textos de Foucault, que lo digo para mí también, hay una falta en mí también, como investigador de las religiones, de leerlo, y me parece que hubiera sido un buen momento en estas jornadas para agregar algo de Foucault, sobre todo el cuarto tomo tan discutido. Y el tema del Lilith me pareció muy interesante porque hay digamos, lo que se ve generalmente de Lilith es el final, lo digo también para las últimas dos exposiciones, perdón, la primera y la última, pero Lilith lleva un proceso de individualización que va desde un demonio sumerio, como bien dijeron, que en realidad es un sucubo que ataca sexualmente, que tiene a su vez una pareja masculina. Bueno, es muy complejo, y se va individualizando en unos bols mágicos estudiados por Montgomery, y recién después pasa a ser digamos la contraparte de Eva. Entonces es interesante, digamos, quisiera preguntar en el caso de la última exposición, y si Verónica también sabe algo, si hay
digamos, alguna explicación de si Claribel tiene en cuenta este cambio, este proceso, y si Verónica tiene alguna explicación o ha leído algo, digamos, de por qué se va produciendo este cambio que desemboca en Lilith. Si saben algo, digamos, porque lo he analizado, pero no he encontrado yo respuesta a eso. No sé si he sido claro. Gracias. Sí. Sí, fuiste muy claro. Mirá, yo lo que encontré justamente fue, si no te entendí mal, ¿no? Como esa transformación como que se da más como en el medioevo, ¿no? A través de esas interpretaciones que se hacen. O sea, ¿es eso lo que estabas preguntando? ¿Cómo es el pasaje de Lilith a la Lilith mujer de Adán? ¿O de Lilith demonio a una Lilith como más individualizada? O sea, Lilith, claro, eso exacto. O sea, forma parte una categoría de demonios que son como si dijéramos los sucubos, Claro, digamos, sí. en Sumeria. Y se va individualizando hasta aparecer Lilith con nombres propios en estos bowls que yo digo, que algunas tienen Sí, características particulares, tienen madres, tienen hijas. Eso me pareció interesante, digamos, cómo, si alguien, si pudieron ver cómo se produce ese paso desde ahí hasta individualizar hasta la esposa de Adán, digamos. mira, el paso ese del medio, conozco los bowls que mencionabas, los bowls mágicos con encantamientos, ¿no? Para alejarla, obviamente, pero me costó encontrar bibliografía al respecto. Justo te iba a preguntar, que ya te venía hablando por privado, porque cuando me topé con lo de los bowls, como que no encontré bibliografía, yo tal vez busqué mal. Entonces, en ese pasaje, digamos, estoy igual que vos, o sea, tengo dudas también. No te podría responder exactamente, eh, porque nada, yo también me faltó, digamos, leer más al respecto en ese sentido. Eh, pero, pero bueno, nada, eso. Seguramente después te contacte para que sigamos viendo qué encontramos, porque nada, es un tema que me interesa muchísimo, y bueno, y no hace mucho me topé con la cuestión de los bowls mágicos y demás. Eh, entonces, nada, eso. Perdóname que no te pueda tal vez responder claramente, pero bueno. Yo llegué a la misma conclusión, que es como una confusión, o sea, a medida que uno busca bibliografía y demás, que no explica esa evolución, ¿no? Como que yo también pensé, vale, todo el mundo da los datos, tal, pero no se explica, no aventuran una hipótesis. Aparte de es porque es mala y entonces se niega a estar con Adán y entonces como es mala se relaciona con algo negativo, pero eso es como muy, ¿no? Un poquito superficial o infantil, decir, es que es mala y entonces pues bruja. Bueno, un Claro, yo poquito así. lo que yo había encontrado fue lo de ese, ¿no? Como ese exégesis que hicieron, ¿no? O sea, ese Midrashim, pero no, pero antes de eso, no, es como que ahí quiero ver qué onda también. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o intervención? Bueno, yo quisiera hacer un par de apuntes y preguntas en lo que alguien más piensa que desea comentar. Para Verónica, me gustaría recomendarte atender con mucho cuidado a las excepciones que refieres en los modelos o en las convenciones de los personajes que has estudiado, porque de verdad que las inconsistencias, las incongruencias nos dicen mucho más que las coincidencias al momento de estudiar arquetipos, es decir, aquello que no encaja en el modelo, aquello que se sale del margen es generalmente en donde podemos encontrar mucha mayor oportunidad y nuevos ejes de estudio. Yo te quisiera recomendar una lectura que a mí me fascinó de Meyer Shapiro, Sí. que habla sobre las esculturas de Suilac. No sé si
si ya lo has consultado. También este autor que a mí me gusta mucho, que déjame recordar su nombre. De Souillac. De Souillac. Ahí Meyer Shapiro estudia las esculturas que están en el muro occidental de la iglesia abacial de Souillac, en donde está la leyenda de Teófilo, pero nos presenta un modo muy novedoso de acercarnos a este tipo de arquetipos o historias ya muy estandarizadas, muy situadas en ciertas convenciones de representación, y finalmente lo que él encuentra es una excepción de estas de las que te estoy hablando en la historia del arte. Claro. Ciertas incomodidades al momento de relatar esta leyenda de Teófilo. Y entonces ahí él establece, sin querer, un nuevo eje de acercamiento a este tipo de representaciones medievales. Y finalmente es una lectura que a mí me gusta muchísimo porque nos brinda a los historiadores del arte esta posibilidad de estudiar o de mirar la oportunidad en aquello que es excepcional. Entonces, si quieres, déjame tu correo aquí en la cajita. Sí, por favor. Y te la paso, la tengo escaneada. Por otra parte, en La inteligencia del arte, que es este libro de Thomas Crow, ahí él también analiza el caso de Shapiro y te puede gustar mucho, te puede interesar mucho para lo que tú estudias. Por otra parte, yo te sugeriría, además de leer a Peter Burke, que leas sobre todo a Baxandall, Modelos de Intención. Sí, Modelos de Intención. Porque pues sí está, de pronto sí la idea y la imagen como documento histórico, que de hecho Burke dice que hay que tener mucho cuidado con eso porque también hay que atender a la intencionalidad de los artistas, que la representación finalmente también esconde un montón de intenciones que se alejan de la historia. Entonces, bueno, eso me parece que es fundamental, ¿no? Y finalmente te quería preguntar, ¿en qué casos encontraste inconsistencias en los diferentes sistemas de representación que tú estudias, ¿no? Donde abordas a Lilith, Eva y María. O sea, ¿en qué momento, qué cosas no coincidieron? ¿En qué momento el texto no coincidió con la representación? ¿En qué momento la representación no coincide? Bueno, eso, ya para ser breve. Y bueno, ahí si quieres déjalo en el portapapeles y ahorita me respondes. Para Rocío, quisiera preguntarte, ¿qué nos dice la distribución de los personajes de las viudas en el Salterio Dorado de Múnich? O sea, porque finalmente tú hablas de que es una distribución diferente a las otras imágenes que se presentan en el Salterio. Y bueno, esta distribución dices que divide y vincula a los personajes. Si es una excepción, ¿qué estás mirando en esa excepción? Y por otra parte, ya finalmente preguntarle a Josefa, que si te has topado con los puristas, ¿qué te dicen los puristas de estos personajes bíblicos en cuanto a las reinterpretaciones y las reivindicaciones que nos ofrece Claribel en estos poemas? Y solamente. Muchas gracias. Bueno, inicio yo si querés. La verdad, lo que yo pude observar en cómo se distribuyen estas imágenes, me parece que refiere más a una intención, justamente, como les decía, de detallar más las historias, porque son una hipótesis que es súper personal, es que, bueno, virgen, esta mujer, si era, no iba a ser por mucho tiempo, de hecho tuvo como unos 5 hijos. Bueno, el rol de las madres, si bien está en ese sector como muy dividido, muestran escenas muy el ejemplo de un personaje, cómo tiene que ser un personaje. En cambio, en el caso tanto de Judith como Ruth, creo que es la otra que aparece, son personajes que van desarrollando muchísimo la historia. Entonces, esta distribución permite un desarrollo narrativo mucho más estricto que solo condensar, por ejemplo, no sé, uno piensa en Judith y lo que se le ocurre es el momento en donde lo está decapitando Holofernes. Yo creo que para poder, digamos, explicitar todas las virtudes que tiene Judith,
ese momento justo no es suficiente. Ahí solo está mostrando el momento donde ella, hasta podríamos pensar que está asesinando a alguien. Es como, no sé si es el momento ejemplificador. En cambio, uno cuando va leyendo el texto bíblico y lo va comparando con los episodios que deciden representarse, es casi tal cual. Está muy bien como extrapolado, digamos. Para mí obedece más que nada como ese despliegue narrativo necesario para poder abarcar, digamos, toda la caracterización del personaje. Y en el caso de las otras viudas sucede lo mismo. No eligen como un momento clave de la historia, sino que van como desarrollándola para mostrar las distintas facetas. Muchas gracias. Bueno, también para contestarte de modo más o menos rápido, sí, además me ha resultado muy curioso porque al final, a la hora de leer la bibliografía, es como si uno tuviera que alinearse entre esos puristas de, Dios mío, lo que hace esta mujer estaría fatal y está muy mal y esto no puede ser, ¿por qué se dedica a hacer esto? Y, y la idea de que realmente esa relectura hace que eso esté vivo y a la vez esa relectura permite volver a leer lo antiguo y demás. Y para mí es curioso, yo soy de latín, cómo es algo que se produce igual que nosotros cuando se recibe la literatura latina o cuando se recibe el mito o demás, esa necesidad que realmente en estos días creo que se ha demostrado que no es necesaria, hay que alinearse entre una cosa u otra, hay que estar a favor de lo que dicen los antiguos o volver a leer a los antiguos de otra perspectiva, eso sería malísimo y estaría muy mal. O sea que me ha resultado muy interesante la pregunta porque es algo que yo también me encontré haciendo esta investigación, así que muchas gracias, Adriana. Gracias. Dice George D. Uberman en una obra maravillosa que se titula Ante el tiempo, que no podemos estudiar, simplemente es imposible estudiar el pasado con las categorías del pasado. O sea, entonces es natural que tengamos esta pulsión por estudiar el pasado con los ojos y con las categorías del presente, y eso nos brinda muchas posibilidades, ¿no? Lo cual no quiere decir que no contextualicemos también, ¿no? Como historiadores, pero muchas gracias por tu respuesta. Así, Verónica, ibas a comentarnos. Sí, quedo yo nomás. Vos me preguntabas sobre la relación entre los textos escritos, ¿no? Bueno, y las imágenes que usé. Nada, justamente, bueno, por ejemplo, ya con lo que es Bernardo de Claraval, ¿no? Y todo el nacimiento del culto mariano, es como que sus escritos influencian muchísimo, o sea, hasta donde sé, como la conformación de su culto, ¿no? Y es interesante entonces cómo empieza a aparecer la Virgen, ¿no? Bueno, no solamente ahí en Reims, como puse yo en la presentación, sino en la mayoría de los portales de las catedrales. Entonces, nada, es como que yo pensaba, ¿no? Mientras iba leyendo, qué curioso, y también me acordaba de... Mínimamente. Creo Pero que en un ratito más yo ya bajo también a hacer la sopa. Nuria. Mande. Hola, perdón, tenés el maestra, micrófono podemos abierto. desactivar el micrófono. Muchas gracias. Bienvenida a la maestra Nuria Salazar, que es una ¿Qué tal? gran estudiosa de la vida conventual femenina en México. Es un placer. Sí, nos continúas diciendo, Verónica. Me perdí. No, nada. Eso, ¿no? Como que también me acordaba de lo que había mencionado Laura Carbó, ¿no? De cómo da la casualidad que ya más tardío, ¿no? Tipo siglo XIII, XIV, empieza a aparecer la figura de la madre. Por eso le pregunté en su exposición, ¿no? Como que me llamó mucho la atención. Bueno, eso en cuanto a la cuestión de María. Y después, nada,
con algunos padres que yo cité en el trabajo, que no mencioné acá por el tiempo, ¿no? También relacionaba en la antigüedad tardía esta cuestión de, bueno, que también lo desarrolló Rocío después, ¿no? De la virginidad, la importancia de la virginidad y lo que correspondía, ¿no? Las tareas que correspondían a cada sexo, y bueno, por ese lado lo agarré. Pero no sé si respondí tu pregunta. No, muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, Mariano, Pablo, voy a presentar ya la ponencia de cierre. ¿Les parece bien? Sí, por favor. Muy bien. Por favor. Bueno, pues tenemos el gusto